Hola, en este video les voy a explicar las medidas de tendencia central, media, mediana y moda, pero para datos agrupados. Voy a compartirles la presentación para poder empezar. Muy bien. Decíamos entonces que el tema es medidas de tendencia central con datos agrupados. Cuando tenemos datos que no están agrupados es mucho más rápido de trabajar toda la información, pero cuando los datos están agrupados las fórmulas se vuelven un poquito más largas. Solamente es cuestión de identificar cuáles son las situaciones que nosotros debemos de considerar para poder realizar los cálculos. Voy a continuar. Dice que los datos agrupados son aquellos que se han clasificado en categorías o clases, toman sus criterios en forma de frecuencias. Las frecuencias se hacen referencia a que tantas veces aparece la información dentro de un determinado intervalo. Ahorita voy a colocar una tablita que también nos va a ejemplificar lo que es un intervalo y voy a explicar. Dice que una vez organizados en estas clases por sus frecuencias, los datos conforman una distribución precisamente de frecuencias. El ejemplo que nosotros vamos a usar es, suponiendo que se toman las edades de estudiantes de sexo femenino seleccionadas entre todos los cursos de física básica de una universidad, se obtienen los siguientes resultados. Aquí tengo entonces una tablita que decíamos, esta es la que con la que vamos a empezar. Vamos a nombrar la tabla de frecuencias. Hay que observar aquí los intervalos. Por ejemplo, cuando a nosotros nos dan el intervalo, pues es mucho más rápido de trabajar. En este caso ya los intervalos nos los están dando. Hay ocasiones en que nosotros tenemos que ir armando los intervalos. Eso lleva a otra serie de procedimientos que no vamos a ver, por ejemplo, en este video, porque este video únicamente es para calcular lo que son estas tres medidas de tendencia central. Por ejemplo, podemos ver que en el intervalo que va de 17 a 19 hay un total de 6 elementos. De repente es muy común que en algunas escuelas para hacer alguna solicitud de un trámite o alguna otra cuestión se les preguntan, por ejemplo, sus edades y son bastante específicos en cuanto se solicita que especifiquen si aún no han cumplido la siguiente edad. Eso se debe a que precisamente su información va a entrar precisamente en intervalos. Si vemos aquí aparece el 19 y acá también, entonces ¿en dónde se coloca el 19? El 19 va a entrar evidentemente en el segundo intervalo. De 17 a 19 es hasta el 19, pero considerando que el 19 ya entra exactamente en el segundo intervalo. Por lo tanto, hasta aquí estaríamos hablando de 18 años y 364 días. Justo, si en ese día se están cumpliendo los 19, entonces ya entra en el segundo intervalo hasta que tenga 20 años y 364 días. El 21 ya se considera también para el tercer intervalo y así sucesivamente. Aquí donde dice total es lo que nosotros entendemos como las frecuencias. Entonces hay 6 personas que entran en el primer intervalo, 12 personas que entran en el segundo intervalo, 14 para el tercero, 9 y 9 para el cuarto y quinto. Decíamos N es el total de nuestra población o muestra en este caso y va a ser de 50. Dice que el número de integrantes de cada intervalo es precisamente la frecuencia y al sumarlas todas se obtiene el total de datos, que en este ejemplo pues es de 50. ¿Qué es la amplitud de intervalo? Es entonces lo que se entiende como el ancho. ¿Qué tan largo es el intervalo? Entonces, perdón, es el largo. ¿Qué tan largo es el intervalo? De 17 a 19, ¿cuántos elementos hay? Cada intervalo está formado con un límite inferior, que es el valor que aparece como el menor, y un límite superior, que es el valor que aparece como el mayor. Entonces, dice que para nuestro primer intervalo, si queremos calcular cuál es la amplitud, qué tan amplio es este intervalo, lo que se hace es que se toma el límite superior y se le resta el límite inferior. A 19 le resto 17, tengo 2 años que entran en el intervalo. Para cada estudio que se esté haciendo de acuerdo a la misma característica, los intervalos deben de tener la misma amplitud. No es posible que el primer intervalo tenga 2 años y el segundo tenga 3 años. Eso ya no sería válido y obviamente sería incorrecto. Aquí todos los intervalos deben de tener la misma amplitud porque se está hablando de la misma característica para este estudio que se está realizando. Entonces los intervalos tienen la misma amplitud y la resta que se hace entre el límite superior y el límite inferior es lo que se considera como amplitud de intervalo. Voy a continuar. La marca de clase. La marca de clase dice que es el punto medio del intervalo. ¿Cómo se va a obtener por medio de un promedio? En este caso, nuestro intervalo es muy evidente en realidad quién estaría en medio. Entre 17 y 19 sabemos que está el 18. Pero no todos los intervalos tienen la misma amplitud. Decíamos en estudios distintos, de características diferentes. Entonces,
Lo que se hace para calcular la marca de clase es que se suman los dos límites. Aquí está, x es igual a 19 más 17 y se van a dividir entre 2. Entonces, para el primer intervalo estarían 18. Si yo quiero saber cuál es la marca de clase para el segundo intervalo, sumo 19 más 21, me va a dar 40, y dividido entre 2 me da 20. Se dan cuenta, 20 es justo el valor que queda en medio para estos intervalos. Y entonces decíamos, ahí está la marca de clase. Así es entonces cómo se calcula la marca de clase. Toda esta información la vamos a utilizar para las medidas que necesitamos calcular. Ahora sí, para la distribución de edades de los estudiantes, de las estudiantes universitarias, hay que calcular estos valores, media, mediana y moda. En este caso sí voy a empezar por la media. Aquí construí una tablita un poquito más larga, la voy a colocar y explico. Aquí está. Las edades, estas son las mismas, son los mismos intervalos que teníamos al principio. X, hace un momentito, me voy a regresar tantito, observen X, aquí está X, es la marca de clase. Es la marca de clases, ya están los promedios de cada intervalo. Entonces, esto que está aquí es la marca de clase ya para cada intervalo. La frecuencia, este ya nos lo daba también la tabla inicial, la información original. Hay 6 personas en el primer intervalo, 2 en el primer intervalo, 14 en el tercer intervalo y decíamos 9 y 9 en el cuarto y quinto intervalo. N es igual a 50. La frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada la vamos a identificar con la letra F. También puede estar como FI, que es también bastante común. En otra tablita que puse más adelante ya lo puse como FI, porque las fórmulas pues también lo especifican así como FI. Entonces, ¿de dónde obtenemos la frecuencia acumulada? Pues de las frecuencias originales. Las vamos acumulando, como su nombre lo dice. Aquí, como aún no acumulo más, pues tengo la original, 6. Para la siguiente, 18, sumo las dos frecuencias. F minúscula, 6 más 12, me da 18. La siguiente frecuencia acumulada, 32, pues va a salir de la suma de 6 más 12 más 14. Yo sé que 6 más 12 da 18, entonces pues ya le sumo 14 y me da 32. El 41, pues de sumar 6 más 12 más 14 más 9. Yo sé que 6 más 12 me da 18 y cuando le sumé 14 me dio 32. Ahora si le sumo 9 me va a dar 41. Y finalmente le sumo los otros 9 y me da 50. Entonces la frecuencia acumulada aquí debe coincidir con la población o la muestra que yo esté trabajando. Y esta columna que agregué aquí, X por F, si se dan cuenta es una multiplicación. Hay que recordar que cuando hay dos variables, dos letras que aparecen al mismo tiempo, juntas, y no hay símbolos entre ellas, aquí en medio de ellas, se están multiplicando. Entonces, si ustedes observan, es la X, es la marca de clase, y la F minúscula, y las frecuencias. La marca de clase multiplicada por las frecuencias. Entonces, 18 por 6, 108. 20 por 12, 240. 22 por 14, 308. 24 por 9, 216. Y 26 por 9, 234. Esta columnita la construí porque la vamos a utilizar para el cálculo de la media aritmética. Voy a continuar. Aquí está otra vez la misma tablita. Vamos al cálculo de la media. Para calcular la media vamos a utilizar esta fórmula. Aquí está. La media dice que es igual a la suma, este simbolito hay que recordar que es suma, de todas las X, que son las marcas de clase, multiplicadas por FI. Yo les decía que podía aparecer como FI o nada más F, como FI, FI minúscula, la frecuencia. Por eso construí esta columna hace un ratito. Decíamos que son la multiplicación de la marca de clase por las frecuencias. Ya están aquí los resultados. Y si se dan cuenta, la fórmula me dice que esas multiplicaciones yo las sume. Por eso me aparece este símbolo, la sume. Y a esa suma la divida entre N. N es aquí, es mi población, o muestra. Y entonces aquí tengo ya la suma hecha. Todos estos valores pues ya los había multiplicado. Los sumo, me da 1106 y voy a dividir entre n ya nada más. Esta parte de arriba ya está resuelta. Reemplazo, entonces aquí esta suma ya la tengo hecha. La media es igual a 1106 entre 50. Hago la división y me queda que
X media o la media aritmética es igual a 22.14. Entonces, la media aritmética de estas edades de estas jovencitas, pues es 22.14. Vamos a la mediana. La mediana. Para calcular la mediana, aquí está la fórmula a trabajar. Vamos a identificar todos los elementos que implica esta formulita. Si se dan cuenta, la mediana me dice LI. LI es límite inferior, pero ¿de cuál intervalo? Entonces, voy a calcular primero el intervalo. ¿Cómo selecciono el intervalo? El intervalo lo voy a seleccionar por medio de una división de n, del total de los elementos. Divido entre 2. Divido. N entre 2 es igual a 50 entre 2. Esto da 25. Ahora, ese 25, ¿en dónde lo voy a buscar? Voy a aclarar aquí también una situación. Este n sobre 2 se utiliza cuando n es que es el que está aquí, es un número par. Si n hubiese sido un número impar, la formulita que se utiliza la voy a poner aquí. Aquí arribita la voy a poner. N más 1 sobre 2. Entonces, imaginemos que n hubiera sido 49, un número impar. Reemplazo 49 más 1 son 50 entre 2 y me hubiera dado otra vez 25. Y 25 es el valor que yo tengo que buscar entonces en la tabla. Eso es lo que se hace, esta formulita esta que está aquí, entonces se utiliza cuando n es un valor impar. Como nuestro valor era par, pues nada más es n sobre 2. Entonces, por eso me dio 25. Ahora, ¿dónde voy a buscar ese 25? Lo voy a buscar aquí, en esta columna, en la frecuencia acumulada. Si ustedes observan todos los valores que están ahí, pues ninguno es 25. Y de hecho es bastante complicado que ese valor llegue a aparecer justo ahí. Casi no llega a aparecer. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es seleccionar la frecuencia acumulada mayor siguiente al 25. Si se dan cuenta, tengo 18 y 32, son las más cercanas al 25, pero yo voy a seleccionar la mayor al 25. Entonces selecciono donde está el 32. Este es el intervalo, entonces, con el que yo voy a trabajar. Voy a marcarlo de ambos lados. Ese es el intervalo con el que yo voy a trabajar. Ahora, de él voy a empezar a extraer la información. Si nos damos cuenta, ahora sí, límite inferior. Ahora sí ya puedo seleccionar. El límite inferior del intervalo es 21. Ya tengo el límite inferior. N sobre 2 ya está resuelto. Es 25. Ahora, este dato que está aquí, menos dice FI menos 1. Si se dan cuenta, la F es mayúscula. Quiere decir que estamos hablando otra vez de esta información, esto, de frecuencia acumulada. Pero me dice FI menos 1. No es que yo tome ese 32 y le reste 1. No es 32 menos 1 y trabajo 31. No es eso. Ese menos 1 que está afectando a la I me está diciendo frecuencia acumulada anterior. Entonces, ahí voy a colocar la anterior, que es esta. Esta es la anterior. El 18, entonces va a ser N sobre 2 menos 18. En la parte de abajo, si se dan cuenta, me dice FI, pero la F es minúscula. Entonces, ahora es el valor 14, porque ese es el intervalo que estamos trabajando. Va a ir dividido entre 14. Y esto que está aquí, ahí, multiplicado por ahí, es amplitud de intervalo. Ya vimos cómo se calcula amplitud de intervalo. Incluso ya sabemos cuánto mide cada uno de los intervalos. La amplitud del intervalo es 23 menos 21, es 2. Entonces ahí va a entrar un 2. Voy a colocar esa información aquí abajo. Decíamos límite inferior 21. N sobre 2, 25. FI menos 1 es frecuencia acumulada anterior, 18. Frecuencia del intervalo, 14. Y amplitud de intervalo, límite superior menos límite inferior, es 23 menos 21, es igual a 2. Toda esta información, ahora sí, la reemplazo en la fórmula. Recuerden que cuando hay una fórmula solo se reemplaza, entonces donde dice que entra el valor, ahí coloco el valor que yo ya tengo. Ahí está ya reemplazado. 21 más 25 menos 18 sobre 14 todo por 2. Empiezo a resolver lo que está aquí. Me voy a pasar a otra diapositiva para continuar. Ahí está, es la misma sustitución que ya tenemos hecho. Resuelvo primero la resta, 25 menos 18. Me da 7. Ahora,
Aquí puedo hacer la división o puedo hacer la multiplicación. Hay que recordar que en jerarquía de operaciones no hay conflicto con esas dos operaciones. Yo voy a hacer la multiplicación primero. Convierto a fracción, multiplico numerador por numerador y denominador por denominador. 7 por 2 me da 14 sobre 14 por 1, 14. Ahí está. Hago la división. Ahora sí, 14 sobre 14 es 1 y 21 más 1, 22. Entonces la mediana es igual a 22. Hay que recordar que la media aritmética nos quedó 22.12, son bastante cercanos, ¿no? Bastante cercanos. Esto es porque recuerden que estamos trabajando medidas de tendencia central y estos deben ser valores cercanos entre ellos. Vamos a la moda. La moda. ¿Cómo vamos a trabajar la moda? Según esto dice que seleccionamos el intervalo donde está la FI, si se dan cuenta minúscula, mayor. Ahora es esta columna, en esta columna. Ubico dónde está el valor mayor, está en el 14, aquí. Entonces, este es el intervalo a trabajar. Si se dan cuenta, es el mismo intervalo que teníamos hace un momento. Aquí está la mayor distribución. El 14. La fórmula que nosotros vamos a trabajar es esta. Entonces, si se dan cuenta, dice FI es 14, ya vimos que es 14, menos FI menos 1. Recuerden que ese menos 1 quiere decir frecuencia anterior, pero en este caso, si se dan cuenta, es la F minúscula. Entonces va a ser menos, ¿quién es la frecuencia anterior? Este es la frecuencia anterior. Va a ser 14 menos 12, arriba de esa fracción. Aquí, si se dan cuenta, es el límite inferior. Límite inferior sabemos que es el 21. Ahí va a ir el 21. Ahora, si observamos los paréntesis que están en la parte de abajo, este paréntesis es exactamente igual al que está en la parte de arriba. Entonces, perdón, lo que está en la parte de arriba. Entonces, ahí va a entrar otra vez la misma sustitución, 14 menos 12. Después dice más y hay un segundo paréntesis. En el segundo paréntesis dice otra vez FI. Ahí es otra vez el 14. Y nos dice menos, pero se dan cuenta, nos dice ahora FI más 1. Entonces, si el menos 1 significaba frecuencia anterior, el más 1 significa frecuencia siguiente. Entonces aquí va a ser menos, ¿quién es la frecuencia siguiente? Esta que está aquí. Por lo tanto, en nuestro segundo paréntesis va a entrar un 14 menos 9. Y la amplitud de intervalo ya sabemos que es igual a 2. Reemplazamos toda esa información. Aquí está. La moda es igual a 21, límite inferior, más 14 menos 12 sobre 14 menos 12 más 14 menos 9 por 2. Resolvemos las restas que están aquí en la fracción primero. Nos queda 14 menos 12 es 2 y en la parte de abajo 14 menos 12 es 2 más 14 menos 9 es 5 y por 2. Vamos a resolver la suma que está en la parte de abajo. Tengo 2 más 5, me da 7. Otra vez aquí convierto a fracción al 2 y hago multiplicaciones. 2 por 2 es 4 y 7 por 1 es 7. Me va a quedar 21 más 4 séptimos. 21 más 4 séptimos. Hago la división de 4 entre 7. Me queda 0.57. Y finalmente hago la suma de 21 más 0.57 y me queda 21.57. Entonces la moda es 21.57. Eso quiere decir que aquí en este intervalo donde aparece el mayor número de personas, la mayoría de señoritas aquí tienen alrededor de 21 años y pues, estamos hablando de 0.57, como 6 meses aproximadamente, ¿no? 0.5 es medio año. Entonces estamos hablando 6, 7 meses aproximadamente. Eso es lo que se tiene que hacer cuando tenemos que calcular entonces las medidas de tendencia central para datos agrupados. Hay que recordar aquí que a nosotros ya nos dieron los intervalos construidos. Entonces a nosotros ya no nos tocó construir los intervalos. Eso lleva a otro tipo de procedimientos que no vimos en este video, porque en este video solo nos enfocamos en lo que fueron estas 3 medidas de tendencia central. Espero que haya sido claro y pues nos vemos en el siguiente video.